me parece que nos generó un desperfecto. Entonces, como veníamos diciendo, las instituciones educativas asumen la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la organización en los aprendizajes. Hoy por hoy, les decía, desde el Plan Anual de Trabajo, nosotros tenemos la necesidad de partir de un diagnóstico de los 8 compromisos de gestión. Entonces, desde los 8 compromisos de gestión tenemos que partir haciendo un diagnóstico y en torno a ellos plantear nuestras metas de aprendizaje con los estudiantes. Y en eso constituye nuestro plan anual de trabajo en la actualidad. Específicamente, el compromiso de gestión 7 está relacionado, está asociado directamente a favorecer el clima en la escuela, el clima escolar, como también la convivencia, como factores que van a influenciar en estas interacciones que son necesarias para el proceso de aprendizaje. En ese sentido, la gestión ha dado un giro y dejando de ser un aspecto meramente administrativo, hoy se encuentra concentrado en un liderazgo pedagógico, quiere decir, dinamizando todos los procesos hacia el logro de los aprendizajes en los estudiantes. La gestión de la escuela se responsabiliza por los aprendizajes y la calidad de los procesos pedagógicos, por lo que crea condiciones necesarias, así como los crea en la infraestructura, en los recursos, también en el personal que interactúa cotidianamente en la institución educativa y específicamente en el aula donde los estudiantes gestan o consiguen los aprendizajes esperados. Entonces, en ese sentido, es la influencia interpersonal que se ejerce en la situación dirigida a través del proceso de comunicación humana orientada al logro de uno o varios objetivos específicos. Es decir, es vital en el tema de favorecer un clima de trabajo para los aprendizajes como para el éxito de las relaciones humanas, es muy importante el tema de la comunicación. Entonces, es una primera mirada cómo es que este aspecto del clima y de la convivencia democrática se sustenta desde el ejercicio de la gestión con esta nueva mirada que está entrando a tallar en las instituciones educativas públicas. Las aulas transitan de estar centradas en la enseñanza, la homogenización y la repetición a enfocarse ahora en los aprendizajes, en la diversidad, en la creatividad, en las creencias, en las costumbres, en la idiosincrasia de todos los estudiantes y el grupo humano con el que interactúa. Es decir, son el terreno fértil para hacer brotar de allí lo que son nuestras estrategias, nuestras técnicas, nuestros métodos, diseñando ya con la mirada del pedagogo, en este caso, las situaciones de aprendizaje que van a posibilitar que nuestros estudiantes desarrollen habilidades, conocimientos y consecuentemente competencias en una esfera más amplia, si se quiere, en el contexto social. Entonces, estos procesos pedagógicos vistos desde esta manera y en el contexto de un buen clima, se aprende a través de la indagación, se aprende de manera colaborativa en los trabajos de equipo, se atiende con pertinencia a la diversidad, atendiendo esas diferencias, construyendo desde las diferencias, se desarrollan y evalúan competencias donde se ponen de manifiesto desempeños, actuaciones que nos podrán ir dando cuenta de los aprendizajes que van logrando o no nuestros estudiantes. Entonces, miren la influencia que tiene lo que es el desarrollo, la conducción, el diseño de los procesos pedagógicos y la implicancia favorable o desfavorable que puede conseguir en la construcción de un clima escolar, un clima de aula, como de un clima institucional. Hay algunas teorías que últimamente también están siendo motivos de evaluación respecto a este tema, como es la teoría humanista de Carl Rogers. Nuestro enfoque educativo nacional
está marcado, impregnado de este enfoque humanista, donde se privilegia el desarrollo integral de la persona. Carl Rogers, su máximo exponente, nos dice que una persona debe desarrollarse en un ambiente amistoso e informal, donde parte del temor y ansiedad desaparecen a medida que se socializa. Es decir, no un clima, no un ambiente preparado o condicionado por la presencia del maestro, de las autoridades, en cumplimiento de una normativa, sino que debe ser un ambiente tan normal, tan espontáneo, en el que el estudiante, conviviendo con ese grupo, le sea posible aprender, le sea posible crecer, le sea posible mostrarse como es y le permita desarrollar todos esos aspectos en los que está convocado en la escuela. Entonces, el enfoque humanista, la teoría de Carl Rogers, es uno de los grandes aportes a este tema de la convivencia armónica, al clima institucional favorable para los aprendizajes en la escuela. Otra de las teorías que también nos habla respecto a la teoría de Maslow, nos da a conocer sobre las relaciones del comportamiento humano dentro de una organización en que se pueda manifestar un clima organizacional favorable, que se hará pues con la contribución de todos los actores, sean los directores, los docentes, administrativos, el personal de apoyo, los mismos estudiantes. Es decir, sobre la base de las relaciones del comportamiento, generar un clima agradable, cómodo, para que cada cual desde sus funciones y desde sus lugares se desempeñe aprendiendo o creciendo personalmente. Es la teoría de Maslow, vamos generando un poquito el aprendizaje por asociación, la teoría humanista centrada en la persona, su máximo exponente, Carl Rogers, la teoría de Maslow, que tiene que ver con las relaciones de comportamiento al interior de organización y la necesidad de poder construir un clima favorable para el normal desarrollo de esta. Tenemos también la teoría de McClellan, la teoría de las necesidades, también conocida así, se enfoca en tres tipos de necesidades: la necesidad de logro, la necesidad de poder, la necesidad de afiliación, que es lo que va generando estos nexos. La necesidad de logro, si queremos de manera muy sintética, el impulso por sobresalir, por tener realizaciones sobre un conjunto de normas, por luchar para tener éxito, esa necesidad de alcanzar el logro previsto es lo que va haciendo un andamiaje de relaciones que nos lo posibiliten, dice McClellan. La necesidad de poder, necesidad de hacer que las cosas se conduzcan como lo habrían hecho, como no lo habrían hecho de otro modo, es decir, de la mejor manera, de modo que esté orientada hacia los parámetros previstos. Y la necesidad de afiliación, el deseo de tener relaciones amistosas y cercanas que le hagan sentir en un clima de confianza, en el que puede aprender, en el que puede equivocarse, del que puede aprender también, en el que puede perfeccionarse o construir. Es la teoría de McClellan, que también está siendo ahora motivo de evaluación, sea en los tópicos teóricos como también en los tópicos de análisis de casuísticas. Asociemos, la teoría de McClellan está asociada hacia las necesidades de tres tipos de logro, de poder y de afiliación. Si queremos, a manera de resumen, con la necesidad de alcanzar el logro previsto, la necesidad de poder de hacer las cosas como son y la necesidad de afiliación en medio de un ambiente de relaciones armónicas y sanas que permitan alcanzar los logros previstos. Entonces, estas tres teorías están asociadas como un soporte teórico, valga la redundancia, en el tema de clima y convivencia dentro de la escuela. El docente asume un rol protagónico en este tema. Si bien es cierto, el clima y la convivencia se va dando en estas interacciones de los diversos actores, sin embargo, los docentes son los que promueven esa convivencia. Y si esta es democrática en la escuela, desde los procesos pedagógicos, desde las situaciones de aprendizaje que diseña el docente, la manera como van a ser ejecutadas por los estudiantes van a dar cuenta de favorecer o no este tipo de convivencia. Muchas veces nos pasa a los docentes que en nuestro afán de direccionar los procesos de aprendizaje de los chicos, queremos dictaminar
el modo, la forma, el momento, los recursos, y entonces cortamos por un lado la iniciativa y por otro la oportunidad de socializar en un ambiente democrático, donde ellos puedan proponer, donde ellos puedan elegir, donde puedan tomar sus propias decisiones, donde puedan sentirse que son escuchados y que su voz cuenta en ese contexto al momento de verter sus opiniones. Entonces, el docente tiene el rol del docente fundamentalmente tiene una eficacia impactante en los estudiantes en la construcción de esta convivencia democrática, porque desde la forma que diseñe para trabajar con los estudiantes, desde sus metodologías, desde los recursos que utiliza, las situaciones que ha previsto, estarán contribuyendo hacia lo que es la construcción de un ambiente de una convivencia armónica y democrática. Entonces, esto también pasa por el tipo de conocimientos que seleccione, cómo los conecte, cómo descubre esa diversidad, cómo descubre esas costumbres, esos pensamientos, esas creencias, esas idiosincrasias que tienen los chicos, llevarlas al aula y convertirlas en experiencias de aprendizaje, son generadoras de convivencias democráticas. Las actitudes, el trato, las relaciones, los niveles de comunicación horizontal que podamos tener con ellos, el tomar en cuenta sus afectos, sentimientos, emociones en el proceso de aprender. Todo ello va haciendo que se construya esa convivencia democrática y se vive en un mundo de relaciones humanas, sanas y armónicas que favorecen indudablemente el aprendizaje. Entonces, esta responsabilidad lleva a que el rol protagónico del maestro pase de ser no solamente un directriz, sino un líder. Y al líder se le sigue. Al líder no solo se le imita, sino se le sigue. Necesitamos entonces un líder asertivo, un líder proactivo, que sea coherente entre su ser y su actuar, que tenga un buen manejo de sus emociones, que sepa reconocer las problemáticas y la mejor manera de manejar conflictos, que tenga una actitud retadora frente a las situaciones difíciles para que pueda transformar los problemas en soluciones, que gestione ese manejo de emociones en las personas con las que interactúa, vale decir, también con nuestros estudiantes. Entonces, necesitamos un docente líder, asertivo, proactivo, identificado con la necesidad de contar con este clima del que estamos hablando. Sin embargo, dentro de ese entorno, comunidad educativa, también tenemos a los padres de familia. La realidad hoy por hoy nos muestra que la responsabilidad primera de los padres de familia de formar y educar a sus hijos ha sido casi al 100% delegada a las escuelas como responsabilidad de estas. La responsabilidad es compartida y entonces hoy es un desafío para que las instituciones educativas, lógicamente desde la actuación de sus actores, podamos nuevamente articular trabajos con los padres de familia y poder contribuir a contar con este clima esperado para el aprendizaje. Los padres de familia participan en el proceso de convivencia de la escuela con responsabilidades. Muchas veces el padre de familia dice, solo soy convocado a la escuela cuando hay reunión para organizar actividades, cuando hay reunión para entregarnos las boletas, y luego no sabemos qué pasa en la escuela, por lo tanto, no hay un rol protagónico de ellos. Sin embargo, tendrían que entrar a tallar decididamente, significativamente en las acciones que la escuela procura en aras a lograr los aprendizajes que estamos buscando en los estudiantes. Entonces necesitamos un padre de familia identificado, colaborativo, participativo, responsable, comunicativo, identificado con la labor que realiza la escuela en la formación de sus hijos. Y esto significa implica que nosotros como equipo docente, como miembros de la comunidad educativa, diseñemos estrategias. Hay muchas estrategias en las que directa o indirectamente podemos nexar esfuerzos con los padres de familia y poderlos tener cercanos e involucrados en el accionar de la institución educativa. Que tengan presencia significativa, que tengan representatividad, que jueguen roles formativos al interior de la escuela. Y por eso decimos que este tema está asociado al tema de la gestión, a ese liderazgo pedagógico que deben ejercer docentes y directivos para poder trabajar
con los padres de familia. Entonces necesitamos un padre de familia anexado a la escuela, necesitamos una gestión caracterizada por el liderazgo, necesitamos que el estudiante se sienta representado, necesitamos docentes con conocimientos y con actitudes predispuestos a fortalecer la convivencia democrática, y necesitamos que esto se traduzca en el accionar cotidiano, como es el desarrollo de los procesos pedagógicos y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. No es un tema que se tenga que dar como una charla de tutoría, no es un tema que se tenga que dar como un tema aislado de formación ciudadana, de personal social, o un tema transversal de la escuela. Es un tema que está y debe estar cultivado siempre, transversalmente, desde el accionar de cualquiera de los actores y sin perder de vista el derrotero que es su contribución al logro de aprendizaje de los estudiantes. Y no olvidemos que estos aprendizajes se van a observar en los desempeños, en las actuaciones y en esas interacciones que son las que fortalecen los aprendizajes de los estudiantes. Vemos algunos factores que han estado asociados y que siguen siendo asociados a la convivencia escolar, pero que de pronto tendríamos que revisarlos un poquito como para poder direccionarlos mejor o como para poder favorecerlos de otra manera, como es el tema de las relaciones interpersonales. ¿Cuántos maestros somos conscientes, tenemos un diagnóstico claro de cómo son esas relaciones interpersonales al interior de nuestra aula, con los grupos que trabajamos? ¿Cómo son esas relaciones interpersonales en los grupos, en los espacios que no son netamente académicos, que son de interacción en los recreos, en las salidas, en los diálogos por los pasillos? ¿Cómo son esas relaciones interpersonales y cómo debemos orientarlas, cómo debemos direccionarlas, cómo las enseñamos también cuando interactuamos con ellos? Entonces, en ese sentido, es uno de los factores que no hay que perder de vista y que hay que seguir potenciando. En otro tema, más adelante abordaremos, en otra sección seguramente, el tema de las relaciones interpersonales, lo importantes que son, cómo se cultivan, cómo se desarrollan, cómo se mejoran también, cómo se trabajan en ellas, ¿no? Luego, las normas constructivas. Casi siempre y en todos los niveles educativos estamos iniciando los procesos formativos con normas de convivencia. Hoy día conviene más llamarlos acuerdos de convivencia. Las normas que son establecidas, dictaminadas, de pronto, de repente, en el marco de un reglamento institucional, de un reglamento interno, de un reglamento de TOE, no son normas asumidas y tampoco significativas ni modeladoras de los desempeños y comportamientos de los estudiantes. Generalmente, en el mejor de los casos, que sean acatadas, que sean contempladas, es a veces por temor a la sanción o por temor a lo que pudiera dictaminarse frente a una acción no prevista. En cambio, el verdadero sentido de la norma es formativo. La norma tiene que ser consensuada, la norma tiene que ser establecida en consenso, dialogada, y debe ser una alternativa frente a una demanda que esté surgiendo en el grupo, de manera que no pueden ser las mismas normas o acuerdos de convivencia las que tenemos para una sección y para otra, para un grupo y para otro, porque no tienen las mismas necesidades de perfeccionar sus comportamientos, sus relaciones en los diferentes grupos. Entonces, estos acuerdos de convivencia o normas de convivencia, como las quieran llamar, primero tienen que ser consensuadas, segundo tienen que ser revisadas, tienen que ser evaluadas para poder ver en qué momento ya podemos prescindir de la norma porque ya generó el comportamiento, el desempeño, la actitud que estábamos buscando y por lo que se contempló dicha norma. Entonces, no es el tema de listarlas al inicio del año escolar, lucirlas o exhibirlas en nuestro ambiente, en nuestra aula, en los pasillos, y luego pues son letra muerta. No tienen el impacto y la eficacia para los que deberían estar presentes en toda escuela, en todo espacio en el que se interactúa, no necesariamente y exclusivamente en la escuela. Los valores institucionales. El apostar, cada institución educativa es una oferta educativa, hablando en términos empresariales, pero entre comillas.
son una oferta educativa, es decir, es la respuesta, la mejor alternativa frente a una demanda educativa que hay en esa localidad, en ese contexto, en ese entorno. Y entonces, en ese sentido, tiene un marco axiológico por el que postula, un marco axiológico que le caracteriza, y entonces, en ese sentido, son el sello, de alguna manera, de la institución, como lo es su misión, como lo es su visión, que nos van a delinear a qué se dedica esa institución, cuál es la esencia de su formación, qué es lo que le distingue a esa institución educativa de otra, y entonces todo eso se va perfilando en un marco axiológico que lo conforman pues un conjunto de valores que la institución educativa privilegia, no que excluye a otros valores, sino que privilegia, porque sabemos que la línea entre un valor y otro es una línea muy fina. Es una línea que a veces es imperceptible porque un valor conlleva a otro y la actitud como manifestación de un valor siempre está asociada a varios valores. Entonces, en ese sentido, si bien nuestra institución está apostando por 3, 4, 5 valores que constituyen el marco axiológico de la institución, porque resumen la esencia de lo que están buscando, no quiere decir que no pongamos atención a otras escalas de valores que también son necesarias en nuestro contexto socioeducativo. La participación comprometida. A veces hay compromisos que no se asumen y a veces también perdemos de vista que cada actor puesto en la comunidad educativa cumple una función formadora. No es tarea exclusiva del maestro en el aula el que orienta, el que corrige, el que ayuda a la formación de esas personas que tiene a su cargo. Todos los actores, incluso la comunidad inmediata que circunda nuestra escuela, tiene compromisos en la formación de ese grupo humano. Y entonces esa participación comprometida también nos dará cuenta de una convivencia escolar positiva, descuidada, no atendida o poco favorecida. Entonces, estos factores, los factores de relaciones interpersonales, insisto, siempre les digo a los maestros a manera de tips, vayamos haciendo un aprendizaje por asociación, factores que facilitan o que los vamos a ver de pronto asociados a lo que es convivencia escolar en las casuísticas, el tema de relaciones interpersonales, el tema de normas o acuerdos de convivencia, el tema de los valores institucionales y de la participación comprometida. Casos que nos saquen a la vista cualquiera de esos factores tienen que ver con el tema del compromiso de gestión 7, que es la construcción de un clima favorable para el aprendizaje, o tienen que ver con el tema de convivencia democrática o clima favorable en el aula, clima de aula o clima escolar. Ahora, así como hay factores que lo favorecen, que favorecen la convivencia, que favorecen estas interacciones positivas, también hay aspectos o factores que van a ir por el lado contrario, a gestar una convivencia escolar negativa, que lejos de contribuir a esa interacción idónea que me va a procurar aprendizaje, va a generar una disrupción en ese proceso. Entonces, algunos factores, por ejemplo, la falta de autoridad. La autoridad que no es autoritarismo. La autoridad es un principio rector que siempre va a estar en cualquier espacio social, en la familia, en los grupos de interacción, en los grupos humanos, en las organizaciones. Siempre vamos a necesitar de ese principio de autoridad, que tiene que ver con un gobierno democrático, direccionado de repente, pero cuando no se asume esa autoridad, entonces estamos dando lugar a que esa convivencia no sea la más adecuada. Y nos falta autoridad en la escuela y nos falta autoridad en la familia. Llegan a nuestras escuelas estudiantes que vienen de entornos familiares en los que no hay normas, en los que no hay democracia, en los que no hay libertad, en los que no hay autoridad. Y entonces esos rasgos y esas actitudes que se notan en sus comportamientos los traen a la escuela, los socializan y muchas veces los transmiten en el grupo con el que interactúan. Entonces, se ven que esos factores estarían alterando esa convivencia escolar que estamos buscando. En el estrés docente
A veces muchos docentes recargados de lo que significa nuestra labor, porque no es nada sencillo, sin embargo, la sobrecarga del trabajo nos estresa a tal punto que dejamos pasar, desperdiciamos oportunidades de corregir o de favorecer o de estimular un proceso de una convivencia escolar fraterna, democrática, armónica. Entonces, también es un factor que a veces los mismos chicos nos lo dicen, ¿no? Con tal profesor se puede hacer tal cosa, con el de acá no. Nos etiquetan, nos asocian a nuestras actitudes y a nuestros desempeños. Como que también nos clasifican a aquellos que solo nos importa que nos salga el resultado de matemática y ya está, y entonces eso es lo único que le importa al profe. El resto no tiene nada que ver con nuestro proceso formativo. Y parece mentira, pero esos procesos, si los atenderíamos muchos procesos formativos que poco a poco nos irían mostrando resultados. Pero cuando los desperdiciamos, vamos también favoreciendo más bien los aprendizajes de convivencia escolar negativa que no buscamos. La desmotivación del estudiante. El éxito de toda relación humana está en el conocerse de las personas. Cuando el grupo humano interactúa, poniendo especial atención en conocerse, esa interacción favorable hace que la persona se sienta cómoda, se sienta tranquila, se sienta con la libertad de ser como es, y entonces favorecer ese tema del clima y de la convivencia escolar armónica. Pero de lo contrario, si no encontramos ese espacio, vamos a sentir la frustración de siempre estar sujetos a ver en qué momento sí puedo hablar, sí puedo actuar, con quién sí, con quién no, y entonces no hay una motivación por mostrarnos tal cual somos. Y es un factor que también contribuye pero negativamente al tema del clima escolar. La agresión y la violencia. Vamos a ver un poquito más adelante los marcos normativos y legales que hay respecto a estos temas de agresión y de violencia, que como todos sabemos, últimamente están muy marcados, muy acentuados en la escuela, porque de pronto muchos factores pueden haber influido, el contexto familiar de donde proceden nuestros chicos, el rol formador de la sociedad que cada vez se pierde más o se descuida, y entonces los chicos hacen más que repetir patrones de lo que perciben en su entorno más inmediato. Y entonces, si sumado a esto en la escuela no hay el interés por corregirlos, se va acentuando a tal punto que hay personas que creen que espacios de convivencia con características de agresión y de violencia son normales. Y es lo peor que nos puede pasar. La disrupción en el aula, romper con estos espacios de socialización espontáneos, íntegros, es también favorecer esa convivencia que no es favorable. Nosotros necesitamos tener en el aula espacios de grupos integrados, de grupos de pronto sí rotativos, pero no grupos cerrados, no grupos discriminativos, no grupos que de pronto se crean con lo que los psicólogos llaman complejos de superioridad o de inferioridad, de los que son más, de los que son menos, o el que sabe es más importante que el que no sabe. Esos estereotipos de convivencia ya debemos irlos descartando en la escuela, porque nuestros chicos se apropian de ello de una manera tan inconsciente, pero lo revelan en sus conductas de una manera tan natural. Entonces, la intervención en el tema de la convivencia la vamos a puntualizar en 4 maneras básicas y que son los problemas más, frente a los problemas más frecuentes. El primero, los problemas de convivencia se tratan de forma preventiva y no punitiva. El tema de la tutoría. Hoy en día, en las llamadas instituciones GEC, con el modelo educativo de jornada escolar completa, por ejemplo, se tiene personal dedicado exclusivamente a roles como estos, que vienen a ser los coordinadores de tutoría, que ya están con roles y funciones específicas en las escuelas y que una de sus funciones es precisamente esta, tratar la convivencia como una cultura dentro de la institución educativa, pero de una forma preventiva y no punitiva.
Por eso es que implica su trabajo una coordinación permanente con los actores pedagógicos, en este caso con los docentes, para que en esa interacción se favorezca este tipo de convivencia preventiva. De pronto sabemos todos, estas 1000 escuelas a nivel nacional a manera de piloto con el modelo educativo de jornada escolar completa. Sin embargo, la política educativa está hacia extenderse el próximo año a 1000 más y sucesivamente involucrar a todas las escuelas públicas del país, donde parte de la eficacia y eficiencia que pueda tener este modelo está centrado precisamente en los roles que puedan cumplir estos coordinadores, tanto de tutoría como los pedagógicos y los de soporte tecnológico, que ya están cumpliendo otro tipo de funciones que seguro en otro momento también los vamos a visualizar de alguna manera. Otro segundo aspecto es la concienciación de profesores y estudiantes, se asume mediante la reflexión de los modos de actuar e interactuar en la clase y en la escuela. Si atendemos un poco al desarrollo biológico, socioemocional y moral de nuestros estudiantes, nos daremos cuenta que cada uno de ellos en las diferentes etapas que nos llevan a la escuela, vale decir, los niveles educativos de inicial, primaria, secundaria, están marcados de características diferentes. Entonces, ese nivel de concienciación debe ser provocado siempre desde la reflexión, atendiendo sus niveles de pensamiento, sus etapas de desarrollo, su desarrollo cognitivo, volitivo, afectivo, social, pero provocando la reflexión. Nadie cambia porque se le dictamine, nadie cambia porque se le imponga, nadie cambia para crecer como persona, como parte de su desarrollo personal. No son esos los cambios que estamos buscando, sino aquellos que a propósito de la reflexión se caen en la cuenta de la necesidad de cambiar de actitud, de actuación, de formas de interactuar. Entonces, esos espacios son los que deben ser generados al interior del aula como fuera de ella, en el interior de la escuela como fuera de ella. Es otro aspecto en el que también hay que trabajar si queremos intervenir saludablemente en la construcción de esta convivencia democrática. Mediante el aislamiento del conflicto y de los problemas, la identificación de los actores y la penalización consistente de los responsables. Es muy importante que como personas sepamos diferenciar las actitudes de la persona que la persona misma. A veces podemos cuestionar, criticar y hasta enjuiciar la actitud de una persona, pero hacemos mal cuando no distinguimos sus actitudes y atacamos a la persona. Cuando no corregimos la actitud, sino que nos creemos con derecho a penar a la persona, sancionar a la persona. Y entonces lo poco que hayamos ido consiguiendo en el desarrollo personal lo traemos abajo cuando no sabemos manejar conflictos, cuando no sabemos diferenciar las actitudes de la persona. Porque en todo caso, lo que se critica es el accionar, es la actitud, lo que se puede formar, lo que se puede corregir. Pero cuando se ataca o se critica o se sanciona a la persona, entonces podemos dañar muchos aspectos que tienen que ver directamente con el tema de desarrollo personal. El éxito de nuestras relaciones interpersonales, de nuestros niveles de socialización con los demás, pasan por nuestros niveles de desarrollo personal, obvia e indiscutiblemente. De pronto entonces, si queremos mejorar las relaciones humanas o interacciones o las relaciones interpersonales de un grupo, definitivamente debemos comenzar trabajando en el plano personal. Dependiendo en lo posible de los casos problemáticos y de la disciplina, podemos ir intentando que cada docente afronte y resuelva de manera aislada y de acuerdo a sus propios recursos, con sus propias estrategias. Aquí hay que tener en cuenta mucho el aspecto del conocimiento del grupo. Soy una convencida, vuelvo a repetir, de que el éxito de toda relación humana, relación de padres a hijos, relación de estudiantes maestros, relación de compañeros en el aula, relación de pareja, todo tipo de relación, el éxito está en el nivel de conocimiento que lleguemos a tener las personas. Entonces, en ese sentido, vamos a poder estar aplicando los correctivos, estar aplicando las estrategias pertinentes
para optimizar estos niveles de socialización y de interrelación con las demás personas. Luego, algo que también está viniendo en los tópicos relacionados a este tema son los modelos en la gestión de la convivencia escolar. Sobre todo están asociados al tema de las casuísticas. Fernández Díaz de Azalada y Funes, es una bibliografía que data del año 2002, identifican 3 modelos que por hoy son los clásicos y que son fáciles de identificar de repente, en toda institución educativa, o alguno en unas y otro en otras. Vamos un poquito a ver algunas características para que luego nos sea fácil identificarlo cuando veamos el caso de los ítems de naturaleza casuística. El modelo punitivo sancionador, que es uno de los más arraigados, el modelo relacional y los modelos integradores, que son por los que estamos apostando últimamente. Vamos a conocer un poquito algunas características resaltantes del modelo punitivo sancionador. Ya el título nos dice mucho. La hipótesis de este modelo es que la sanción disuade la reincidencia, es decir, la sanción, la pena, es el mejor correctivo para poder cambiar la actitud, el comportamiento o el desempeño de las personas. Sin embargo, tiene serias limitaciones. Por ejemplo, el alumno aprende lo que ve, la imposición del más fuerte. Como que lo que les decía hace un momento, es distinto que un niño, que un estudiante acate una norma dictaminada que una norma que él ha consensuado y que está convencido de que necesita vivenciarla. Entonces, en ese sentido, el modelo impuesto no corresponde, ¿no? Y por hoy tenemos reglamentos internos todavía de instituciones educativas, de muchas instituciones educativas, con una lista de méritos y una lista de deméritos, y los puntos más y los puntos menos, y la sanción en la primera vez, en la segunda vez, en la tercera vez que se haya infringido la norma. Entonces, en ese sentido, hasta el punto hay que preguntarnos hasta qué punto estos modelos punitivos sancionadores nos dan resultados en la formación de ese estudiante que estamos buscando. Siempre que toco estos temas, me gusta asociar a esa página del DCN 2009 que nos mostraba las imágenes o siluetas de nuestros estudiantes rodeados de un sinnúmero de características y lo titulaba Características deseables en nuestros estudiantes. Entonces, si esas características, si las traemos un poco a la mente y la memoria no nos falla, necesitamos estudiantes críticos, reflexivos, comunicativos, resolutivos. Esas actitudes, esos desempeños, los podremos formar bajo la mirada de estos modelos, no solo la mirada, sino la imposición de estos modelos punitivos sancionadores en las escuelas. Hoy, en estos contextos que tenemos, con la realidad estudiante que nos toca formar, creo que el aspecto está bastante claro. La figura de la autoridad basada en el poder, distorsionando el principio de autoridad hacia lo que es de repente el autoritarismo. No corrige la conducta, hay alta reincidencia y no existen evidencias de que la sanción elimine la indisciplina. De pronto, por algunas épocas y en algunas generaciones, ha funcionado que la disciplina se consigue aplicando las medidas correctivas drásticas. Pero no es ese el contexto hoy, ni ese es el tipo de estudiante que nos toca formar hoy en la escuela. Tenemos un estudiante con características impregnadas de la sociedad actual, más despierto, más crítico, más juicioso, más cuestionador, y entonces no hay mucha sintonía a que pueda funcionar este modelo en nuestras escuelas. Más bien tendríamos que apostar por aquellos un poco más reflexivos, un poco más analíticos de repente, pero vamos a ver los rasgos de los otros modelos. El modelo relacional se basa en la comunicación a través del diálogo para la reconciliación de las partes. Es un modelo conciliador para la situación, dando el problema, qué hay que hacer, cuál es la solución, como el pedir disculpas, el reconocer la falta, el consensuar y no incurrir en la falta, etcétera. Son rasgos de este modelo relacional que, valgan verdades, nos da resultados si es que llegamos a cultivar niveles de comunicación significativos que nos harían apostar porque los resultados de esos diálogos puedan estarse asumiendo como compromisos. En otros casos, de repente pueda también ser asumido y no cumplido, ¿no? Pueda ser prescrito, pero no cumplido.
Entonces, es un modelo que está vigente y que algunas instituciones lo tienen, sobre todo aquellas que en lugar de tutorías trabajan con preceptorías. Es una estrategia que pone en práctica este modelo. El modelo integrador. Este modelo propone la forma de prevenir y abordar los conflictos. Cuando analizamos el tema de la tutoría, y no estoy diciendo con esto que solamente los tutores son los responsables de estos aspectos, sino el maestro y a todo actor le es inherente esta función formadora, ya hemos dicho. Y entonces, a todos nos convoca la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, la relación directa entre las personas, el conflicto bajo la responsabilidad, ahí tenemos varios instrumentos, como por ejemplo nuestros libros de incidencias, estrategias que deben estar en nuestro plan de convivencia. Ya vamos a ver más adelante, a la luz de la norma, toda institución educativa debe contar con un plan de convivencia que ha sido propuesto, consensuado, socializado por un comité de convivencia al interior de la escuela que está integrado por el director, la directora, de repente también los psicólogos en las instituciones educativas donde los hay, el representante de los maestros, el representante de los estudiantes, del personal de la institución, para que todos ellos en consenso puedan delinear cuáles son los principios que van a favorecer la convivencia en la institución educativa, como también las medidas tanto preventivas como de intervención que puedan aplicarse en algunos casos que tengan que ver y que estén atentando contra la convivencia, como es por ejemplo el tema de bullying, el tema de acoso, el tema de hostilidad, temas que interfieren con el buen clima escolar y que para los cuales tendríamos que tener una serie de pautas contempladas en este plan de convivencia para que, dada la situación, podamos intervenir de acuerdo a estas estrategias previstas. Y lógicamente se parte de un diagnóstico y se estipulan estas medidas o estrategias, como les digo, preventivas o ya interventivas cuando se presenten algún caso de estos. Entonces, eso es por norma, no es porque le agrade o no al colegio o a la institución educativa, sino que es por norma, por directiva, que cada institución cuente con este plan de convivencia escolar. Este modelo concibe el conflicto como un hecho natural en la convivencia, ni bueno ni malo en sí mismo. Es decir, todas las personas en nuestras interacciones vamos a estar siempre expuestos a algún tipo de conflicto. Entonces, el conflicto en sí no es el problema. El problema es el abordaje del conflicto y la manera como se pretenda y se llegue o no hacia la solución de ese conflicto. Permite un ambiente de relaciones tranquilo y un uso educativo del conflicto, es decir, sacar la lección aprendida para que nos permita corregir el error o orientar mejor una actitud. La institución es un agente activo y responsable, no solo de la convivencia, sino también de la disciplina. El apoyo administrativo, el equipo de apoyo, el equipo administrativo también juega un rol protagónico en esto. Les decía, hay escuelas en las que educadores son todos, y es que deberíamos ser todos los actores de esa comunidad educativa, pero a veces no lo asumimos como tal y creemos que solo es el maestro frente al aula quien va a tener que percatarse, orientar y cultivar esta convivencia. Entonces debemos ir cambiando de pensamiento respecto a eso. Entonces, de los tres modelos que hemos visto, este modelo punitivo, el modelo relacional y el modelo integrador condensa sus estrategias también, el diálogo que le propone el modelo relacional, y entonces estaría siendo un poco el más idóneo para la formación de este clima escolar que queremos actualmente en las escuelas. Toda acción que involucre un compromiso de prevención y de mejora de convivencia en la escuela y en el aula puede sustentarse en un proyecto educativo que implique una reorganización escolar. Y es cierto. Si bien cada institución educativa tiene su proyecto educativo institucional que traduce la personalidad de esa institución y que hace que esa institución sea lo que es, en ese sentido hay una serie de aspectos y componentes que la estructuran. Entonces, el tema de la convivencia escolar debe notarse desde ahí. Hay algunas instituciones educativas que lo jalan desde el marco axiológico, precisan las actitudes,
precisan los desempeños que quieren evidenciar en todos los integrantes de la comunidad educativa, no solamente en los estudiantes, y entonces en buena línea van consiguiendo este desarrollo de la promoción de sentimientos, de valores, de aprendizaje cooperativo y de la gestión democrática de la convivencia, como nos propone Ortega y Rey. Entonces, en estos aspectos vamos a ir puntualizando cuáles serían los rasgos que debe marcar el tema de la convivencia escolar. Entonces, por ejemplo, el educar en la cooperación, que se visualiza desde el proyecto educativo, que viene a ser la línea directriz, la línea rectora del accionar de toda la institución educativa, cómo es que en esa interacción hay espacios de educación permanente, democrática, cómo hay un plan de mejora continua en los niveles de convivencia, cómo se evidencia esto en la educación en valores. Todos esos aspectos se deben observar desde el proyecto educativo institucional. Desde ahí se pueden pautear o se pueden implementar programas de educar en valores que pueden involucrar a diferentes actores, no solamente a los docentes. Podemos en estos programas de educar en valores, que pueden estar direccionados desde los coordinadores de tutoría en las instituciones GEI, desde las TOE, en las instituciones educativas que no son GEI, del equipo docente, involucrar a los padres de familia, involucrar a especialistas como psicólogos, psicopedagogos, algunos terapeutas, que puedan irnos implementando estrategias para contribuir hacia esta convivencia basada en el respeto a la vida, en el derecho hacia sí mismo y hacia los demás, en la tolerancia, en el diálogo, en la vivencia de la justicia, de la equidad, en el clima que nos permite el desarrollo de la autoestima y el aprecio por el otro, el tema de la solidaridad, el ejercicio responsable de la libertad. Todos estos aspectos se deben nutrir en diferentes programas que constituyen nuestro proyecto educativo institucional. Otros aspectos, como por ejemplo, también programas que involucren estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero que a la vez favorezcan el desarrollo de un aprendizaje cooperativo, de un aprendizaje socializador, en el que al interactuar los estudiantes estén fortaleciendo sus relaciones interpersonales, en el que estén corrigiendo algunos desempeños, algunas actitudes que lleven al mejor trato y a la mejor convivencia. En un trato en el que se estimule la comunicación, en el que hablemos de la negociación como una estrategia para la solución de conflictos, en el que haya una unificación de ideas, pero también el desarrollo de un pensamiento crítico que nos permita decir lo que pensamos, lo que sentimos y ser capaces de decirlo asertivamente, fortalecer lo que es el compañerismo, la solidaridad, el apoyo en la satisfacción de necesidades mutuas, la coordinación del esfuerzo y la mayor productividad en el tiempo. Todos estos aspectos que si los viéramos de una manera aislada, nos harían caer en la cuenta de pensar que necesitamos espacios adicionales para fortalecerlos. Sin embargo, quienes conducimos o diseñamos las situaciones de aprendizaje con los chicos sabemos que todos estos rasgos se pueden calcar muy bien en nuestra metodología y pueden direccionar las interacciones en nuestros chicos mientras los enfrentamos a situaciones de aprendizaje con propósitos bien definidos y bien claros para nosotros. Esto significa que nosotros como maestros debemos de procurar también descubrir, potenciar en esos estudiantes rasgos y darles la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus opiniones. Ya no podemos apostar por ese modelo en el que el maestro es el que tiene exclusivamente la razón, es el que lo sabe todo y entonces las opiniones de los estudiantes son pérdida de tiempo o no tienen nada que ver. Démosle la oportunidad de construir a partir de sus formas de pensar, a través de sus propias opiniones, a través de las críticas que puedan hacer a la realidad misma o a sus interacciones propias, darles la oportunidad de que dialoguen con propiedad, corrijamos la manera de dialogar y no permitamos por diálogo cualquier monólogo o cualquier situación que concentre la atención en una persona y deje de lado el resto. Desde la oportunidad de expresar sus sentimientos, afectos y emociones. Hoy por hoy la pedagogía y la psicología como ciencias nos demuestran que es posible construir aprendizajes
desde los afectos, sentimientos y emociones que traen nuestros estudiantes al aula, muy a diferencia de lo que podríamos pensar un par de décadas atrás, ¿no? Un par de décadas atrás en las que, al menos en nuestra realidad educativa país, no podíamos concebir que era posible educar pensamientos o afectos o emociones, sino que era tan natural y espontáneo en el ser humano y era tan diferente en cada uno que era como nos tocaba vivenciarlos o transmitirlos. La convivencia escolar democrática, entonces, puntualizando algunas ideas, es un conjunto de acciones ya organizadas, caracterizadas por las relaciones interpersonales democráticas. Cuando vamos a evidenciar un clima democrático, cuando vamos a evidenciar una convivencia democrática, cuando notemos prácticas democráticas. Y estas prácticas democráticas pues, no son siempre la elección, es la oportunidad, es la importancia, es darle espacio, es consensuar, es negociar, es escuchar al otro, es respetar a la minoría como la mayoría, porque a veces pensamos que democracia es solo escuchar a la mayoría y determinar incluso por decisión de la mayoría, pero la minoría también cuenta, porque también su mirada y sus aportes son importantes. Entonces, ese conjunto de acciones organizadas en las que podamos notar como la característica relaciones interpersonales democráticas, nos ayudan a construir esa convivencia escolar democrática que apuesta por un estilo de vida ético y de formación integral en los estudiantes. Para ello, para fortalecerla, algunos rasgos que de repente nos puedan ayudar a convivir se aprende. No podemos pensar ya, hoy por hoy, maestros, maestras, que tenemos un grupo difícil, que tenemos un grupo agresivo, que tenemos un grupo dividido, que tenemos un grupo que discrimina, que tenemos un grupo con complejo de superioridad o de inferioridad, que tenemos un grupo disociado. No podemos concebir eso. Podemos concebir, sí, que necesito conocer a mi grupo y a partir de las características que presenta mi grupo, orientar su aprendizaje a convivir. Entonces, consensuamos que a convivir se aprende. No es que ya soy así, eres así, ella es así, y nuestras relaciones siempre van a ser así. A convivir se aprende, toma su tiempo partiendo de un diagnóstico, pero se aprende, es un aprendizaje que hay que ejercitarlo en la vida. La convivencia escolar democrática es una construcción colectiva. Si interactuamos en colectivos, si interactuamos en grupos, si interactuamos en nuestras relaciones cotidianamente, entonces no se puede ser democrático porque uno o dos tengan prácticas democráticas, sino porque nuestro interactuar con los demás está impregnado de esas prácticas democráticas. La convivencia escolar democrática, entonces, se construye, punto número 1, se mantiene y se renueva. Por eso yo les hablaba de que la importancia que hay en que nuestros acuerdos de convivencia o en que nuestras normas de convivencia sean consensuadas, elaboradas, revisadas y rediseñadas. De lo contrario, no cumplirían su propósito. Por lo tanto, esto nos lleva a decir que la convivencia democrática no es un proceso acabado, sino que se construye, se mantiene en la medida que lo consideramos importante y se renueva en la medida que revisamos y rediseñamos nuestras prácticas de convivencia. La convivencia escolar democrática conlleva conflicto y, como decíamos, la mirada frente a esto debe ser que el conflicto en sí mismo no es malo, que el conflicto debe estar siempre y lo que tenemos que desarrollar son estrategias para afrontarlos. Y en la medida que esas estrategias no dañen, sino que construyan, estaremos también favoreciendo la convivencia. La convivencia escolar democrática, por lo tanto, entonces, favorece la construcción de la ciudadanía. Hoy por hoy tenemos la mirada puesta en lo que es la construcción de la ciudadanía, en aras de formar el ciudadano que nuestro país necesita, que nuestra sociedad necesita, que entre a tallar en la problemática, que entre a tallar en la realidad y la transforme con criterio ciudadano. La participación genuina de todos los miembros de la comunidad, esa participación que se dinamiza por la necesidad, porque descubro que necesito intervenir y no porque sea un rol delegado, un rol que se me asigna y que lo cumplo a veces sí y a veces no. La promoción y la defensa de los derechos humanos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Sin respeto a los derechos humanos no puede haber convivencia democrática, ni armónica, ni sana, ni menos la propicia para el aprendizaje. El respeto a los derechos humanos, el respeto irrestricto a nuestros derechos y a los derechos de los niños es una base sólida
para la construcción de una sociedad y de una convivencia democrática. Pasar por el conocimiento, ejercicio y velar por que se respeten nuestros derechos. La convivencia escolar democrática exige consistencia ética. Este tema de la ética que también está tan venido a menos en nuestra sociedad y que se cree que ya es tema de épocas pasadas. La coherencia entre nuestros valores y nuestra vivencia es un rasgo de la puesta en marcha de nuestra ética. La coherencia entre lo que digo y lo que hago. El decir y el hacer pedagógico, que a veces nos pasa a los maestros, somos buenos en la orientación, pero somos a veces débiles en el ejercicio. Esa coherencia que los estudiantes llaman la autenticidad entre lo que se dice y lo que se hace. Y luego el PI y el estilo relacional que se promueve al interior de la comunidad educativa basado en el diálogo, un diálogo horizontal en el que nadie es más que otro, sino en un diálogo fluido en el que estamos al mismo nivel. La convivencia escolar democrática entonces busca formar, prevenir y regular. Formar en el sentido que tenemos clara la línea de que apostamos por esa formación integral, que tenemos como instrumentos, como estrategias, normas, pautas de convivencia social, pero que la línea directriz nos la va a dar el tipo de estudiante, de persona o de comunidad educativa en la que estemos interactuando. Prevenir, generar un clima armonioso en el que el soporte sea siempre la presencia cercana de relaciones humanas sanas, dignas, alteradas y que nos permita construir un clima favorable, pero pasando por un desarrollo personal, sano y coherente. Regular, reconocer el buen comportamiento y que se sancione de manera adecuada. Las sanciones entendidas más que sanciones como acciones reparadoras. Hoy en el tema de las normas de convivencia o acuerdos de convivencia, se está apostando más que por la sanción, por la acción reparadora, entendiendo por acción reparadora no a la penalidad, sino más bien aquella situación o acción que nos lleve a caer en la cuenta de que hemos infringido la norma y que de pronto nos haga recordar que no la debemos volver a infringir. Entonces, no es dar un castigo o una pena, sino asignar una acción que nos haga recordar que hemos infringido la norma y que no debemos volver a infringirla. En esta medida tendremos procesos reguladores y no punitivos y sancionadores. Entonces, estamos también por ese tema de la formación, la prevención y la regulación dentro de la convivencia democrática. Base legal. Ahora sí nos detenemos un poquito en lo que son la base legal, la normatividad vigente que hay hoy en día para poder abordar este tema de convivencia. Hay muchos organismos a nivel del Ministerio de Educación, algunos desde los órganos descentralizados como GEL, DREL, Direcciones Regionales de Educación, y otros directamente del Ministerio de Educación que están virtualmente en las plataformas virtuales de acceso para regular, para atender estos casos relacionados a lo que es clima o convivencia en las escuelas. Uno de los documentos vigentes es la resolución ministerial número 0022-2007 de normas para el fortalecimiento de la convivencia y disciplina escolar. Esta es la norma que les decía hace un momento, nos va a llevar a la formación de este comité de convivencia y que nos va a permitir tener las pautas claras como las estrategias para intervenir en el caso que se presentaran situaciones relacionadas al tema de convivencia, de clima, de acoso, de bullying, etc. Las directivas para el año escolar 2015, esta norma también en su tenor nos cita el velar por el bienestar del educando en el éxito de sus sanas y armónicas relaciones humanas y favorecer un clima institucional que le permita también garantizar el desarrollo exitoso de sus aprendizajes. Tutoría y orientación educativa, la dirección de la institución educativa es responsable de confirmar mediante resolución directoral el responsable de convivencia y disciplina escolar. Ya les decía que se hace necesario formar un comité de convivencia y disciplina escolar, pero al que se aprueba también con una resolución directoral. Garantizar la elaboración y la implementación de esta propuesta de convivencia.
que es el plan del que les he hablado. Sin embargo, no solamente está integrado este comité por los responsables del equipo de tutoría, por TOE, o por oficinas de bienestar. También hay instituciones que hasta ahora tienen las oficinas de bienestar del educando, las llamadas OBE, pero no solo no solo son ellos los responsables, sino hay que involucrar a todos los actores. Como les decía, representantes de docentes, representantes de estudiantes, psicólogos si lo hubiera, directivos, para velar en consenso diseñar estas estrategias preventivas o correctivas o en todo caso interventivas para poder corregir estos temas. Bien, sigamos viendo un poquito más en el marco legal. Y nos encontramos con que elegir un responsable de convivencia, bueno, ya lo dijimos, de la parte de todo, de disciplina, promover el proceso de elaboración del reglamento de convivencia. Para esto hay una cartilla, ahí está en la web, en la dirección electrónica de DITOE, de Minedu, que está vigente. Hay una cartilla que nos va a pautear cómo elaborarla. Implementar el municipio escolar, que también varias instituciones educativas lo tienen, como dar representatividad a los estudiantes en la vida de la institución. Elaborar los reglamentos de convivencia en el aula, sea a la luz de acuerdos de convivencia o de normas de convivencia. Explicitar en el PAT, ya les decía, el séptimo compromiso de gestión. Ahora sabemos que el PAT se elabora a partir de el diagnóstico de cada uno de los objetivos de los 8 compromisos de gestión. En virtud de ellos se plantean las metas de aprendizaje, en virtud de ellos se plantean las estrategias, las actividades, lo que va a constituir nuestro plan anual de trabajo. Entonces, explícitamente el compromiso 7 es el que está asociado, el compromiso de gestión 7 es el que está asociado al tema del clima en el aula. También podemos ver ahí algunos casos. Garantizar la participación de los estudiantes, ya lo hemos dicho en su representación, algunos casos son los COEs, Consejo Estudiantil, en otros casos son los municipios escolares. Identificar a los estudiantes que presenten dificultades para poder dar intervención, estrategias de intervención. Establecer un acompañamiento a los estudiantes. A veces los maestros interactuamos poco con los chicos en estos espacios. A veces solamente los interactuamos con ellos en las aulas, en nuestras horas de clase, pero en los espacios, en las asambleas de tutoría, quienes los tienen en horario, pero hay otros espacios en los que podríamos interactuar también con ellos y generar mucha importancia a poner en atención a sus actitudes, a sus comportamientos. A manera de síntesis, entonces, convivencia escolar y clima escolar. Haciendo un pequeño deslinde, la convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras personas. Entonces está dentro de la persona como esa potencialidad atendiendo ese desarrollo personal. Sin embargo, el clima escolar es una percepción que se tiene acerca de esa interacción de un grupo que interactúa permanentemente, vale decir en este caso la comunidad educativa. Por lo tanto, es una percepción, es algo que yo veo de fuera. ¿Cómo son esas relaciones humanas? ¿Cómo es ese trato? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo son esos niveles de socialización? Sin embargo, la convivencia tiene que ver con el desarrollo personal y su interacción con las demás personas en ese tema de aprender a convivir. Entonces, hay una pequeña diferencia entre la convivencia escolar y el clima escolar. Bueno, las características, creo que es un poco redundar, pero bueno, el prevalecer la confianza, la cohesión, el respeto, el reconocimiento por el otro, que nos evita muchos conflictos, el reconocer al otro como lo que es, una persona valiosa, aún en su diversidad, aún en sus diferencias, aún en sus, de repente, hasta limitaciones o capacidades diferentes, la valoración, la participación y la buena disposición. Estos son rasgos que podrían decirme que es un clima favorable, un clima óptimo. Un clima obstaculizador cuando es todo lo contrario, un nivel de desconfianza, temor, malos tratos, son efectos del descontento. A veces hay gente que no se siente bien en la organización, que no se siente bien en la institución, y lejos de contribuir a este clima, pues por donde sea que interactúe, va a contribuir a todo lo contrario, ¿no? Entonces es muy importante, por eso vuelvo a insistir en desarrollo personal, porque va a impactar en lo que es el clima institucional. Bueno, entonces el clima del aula lo podemos conceptualizar como ese conjunto de percepciones acerca de los factores que influyen en el proceso de aprender. Tiene que ver con las características del profesor y del ambiente, que
se da en ese contexto influye en los logros de los aprendizajes de los estudiantes. Eso sí está determinado y por eso es que está cobrando tanta importancia actualmente. El clima del aula propicio es aquel donde el estudiante trabaja con la convicción de que el profesor está interesado en su aprendizaje. Ese es el termómetro que nos va a decir si nuestro clima está siendo favorable o no para los aprendizajes. Tengo un estudiante confiado en que mi interacción docente y la interacción con sus compañeros están puestos en el empeño de que él aprenda, en el que él mejore, en que él logre los aprendizajes previstos. Cuando los estudiantes se sienten tratados como personas, se sienten capaces de aprender. Aun cuando sean desafiados, retados a diferentes experiencias de aprendizaje, la confianza que les da la convivencia armónica les favorece incluso niveles de pensamiento, de razonamiento, de solución de problemas que los enfrentan a la construcción de aprendizajes nuevos y más complejos. Entonces, el comportamiento del docente, creo que ya lo podemos deducir, de aceptar, de escuchar, de ser empático, de atender en cuenta las diferencias, las particularidades. Todo esto va a favorecer en unos resultados de seguridad, de confianza, de buena comunicación, de colaboración, que son rasgos de un clima adecuado para el aprendizaje. Bueno, entonces lo que nos queda como desafío, maestros, maestras, es el poder generar estrategias una vez que nosotros conocemos a nuestro grupo. Y por eso va a ponerse en juego, van a movilizarse nuestras competencias profesionales, nuestra experiencia, nuestra ciencia, el interés que tengamos por nuestros estudiantes, nuestra coherencia de vida que se convierte en el mejor testimonio y mejor aleccionador para la formación de los estudiantes, el dominio de grupo, que a veces nos falta, el dominio de aula, no solamente el dominio de nuestra ciencia, de nuestras metodologías, sino el dominio del equipo, del grupo, para llegar a conocerle, una actitud positiva de la vida, que veamos en cada joven, en cada estudiante, la necesidad de ayudarle a que aprenda a convivir, lejos de ver como el estudiante problema, como el estudiante cargado de emociones negativas, como el estudiante que viene de pronto a irrumpir en el aula, etcétera. Y por otro lado, trabajar con objetividad el trato, el buen trato, ¿no? Sin caer en la exageración, pero sí sin descuidar también aquellos afectos necesarios que tienen los estudiantes para aprender. Y bueno, en las siguientes vistas tenemos algunas estrategias, propuestas para poder mejorar nuestro clima, como por ejemplo, establecer nuestra relación con nuestros alumnos, revisar nuestras propias actitudes, involucrarnos con ellos, porque a veces las ponemos en tela de juicio sus actitudes, sus comportamientos, pero no nos evaluamos nosotros. Y nosotros como seres humanos también llevados a veces por algunos sentimientos, por algunas emociones, por algunas situaciones. Bien. El desarrollo del trabajo colaborativo. Esto también es importante porque el trabajo colaborativo nos lleva a interactuar y esas interactuaciones las podemos ir corrigiendo. De repente hoy día como maestra de matemática hago un trabajo de equipo y me doy cuenta que no funcionan como equipo, que no tienen habilidades para trabajar en equipo, que no se organizan como equipo y entonces el producto no es el esperado. Pero en la medida que yo voy orientando, monitoreando, corrigiendo, haciendo caer en la cuenta de algunas actitudes que mejorarían el producto, entonces vamos a ir favoreciendo la habilidad de relacionarnos mejor en el equipo en aras a construir mejor el encargo que se nos esté haciendo. Entonces es un trabajo progresivo. Y por otro lado también necesitamos ser nosotros equipo, no trabajar maestros de manera aislada, sino maestros en comunidad, maestros en equipos corporativos para poder direccionar el trabajo colaborativo de los estudiantes. Crear oportunidades para todos. A veces nos gana el aspecto de que estamos con los que más saben, con los que sobresalen, con los que más nos participan y dejamos de lado a aquellos que necesitan otra forma de ser atendidos. Entonces, cuidemos también el crear oportunidades para todos y eso es atender a la equidad, que es uno también de los objetivos estratégicos de nuestro proyecto educativo nacional. Luego, tenemos otras estrategias como el desarrollo de otras actividades de índole físico, kinestésico, otro tipo de relaciones, en el que los chicos pueden generar espacios para interactuar y podamos observar comportamientos que podamos manejar o corregir. Salir de ese paradigma de que el aula son las 4 paredes y ese es el único espacio para aprender y que los aprendizajes son solo cognitivos. Romper con esos esquemas en que cualquier espacio es el aula de clase, es el aula para aprender y que cualquier interacción es propicia para generar un aprendizaje. ¿Sí? Las dosis de alegría y de orden, que a veces nos hacen falta,
pero que hay que cuidar y procurar tenerlas. Otras estrategias como fomentar la confianza académica. A veces nuestros estudiantes se sienten limitados por capacidades diferentes, por escasos saberes, porque no utilizamos de repente el mejor recurso, la mejor estrategia, o porque ellos son autoetiquetados como los que no pueden, como los que no entienden, como los que nunca podrán. Este tipo de limitaciones van rozando también niveles de autoestima, de autoconfianza, que inciden negativamente en las relaciones con ellos mismos y con los demás. Proporcionar la retroalimentación positiva, ayudar a nuestros estudiantes a afrontar dificultades. Esto también me parece que es algo muy importante, porque a veces se ve en los casos, en el análisis de los casos. Es muy importante que tengamos en cuenta que nuestros estudiantes llegan cargados de una problemática innumerable, de diferente índole. Sin embargo, no lo hacemos con compadecerlos o con amilanar su realidad a propósito de darles de repente por ahí la nota mínima, de repente la oportunidad, sino más bien generarles la estrategia de cómo afronte y supere. Con eso estaremos ayudando mucho a su desarrollo personal, consecuentemente también a superar sus dificultades, a tomar decisiones y a afrontar problemas que en su vida va permanentemente a encontrar, ¿no? Bueno, identificar las conductas, ya hemos dicho, es el primer paso para poder orientar en este tema de convivencia. Disciplina escolar es el dominio de sí mismo para ajustar la conducta a exigencias de trabajo y relaciones propias de la vida escolar. La disciplina, el tema de la disciplina ha sido por años también un tema de la escuela, enfocado desde diferentes puntos de vista y diferentes concepciones. Es cierto que el desarrollo y la madurez de un ser humano está relacionada a sus niveles de autodisciplina, pero para autodisciplinarnos no necesitamos o la sanción o la punidad o la penalidad, sino necesitamos la reflexión y la convicción. Una persona que actúa por convicción es porque pasó por un proceso de reflexión y por lo tanto sus niveles de disciplina o de autodisciplina van a estar agregados en todas las esferas de sus desempeños, no solamente en los académicos. Significa valer por nuestras propias normas, nuestra propia escala de valores, apostar por nuestras actitudes, etc. Bueno, entonces en ese sentido, la autoridad del profesor, la integración afectiva entre los mismos estudiantes, la reconducción de los diferentes procesos, la revisión en el trabajo, la orientación del trabajo cooperativo son algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Alguna idea muy breve sobre lo que son las normas de convivencia. Son normas de obligado cumplimiento para los alumnos en todo tipo de actividad, si es que llegó a ser consensuado por ellos. Los chicos lo asumen como obligación porque fue consenso de ellos. Si son impuestas no vamos a tener resultados favorables. Entonces, por eso yo les decía, convengamos mejor en que sean, en lugar incluso de normas, acuerdos de convivencia, porque se construyen así, a base de acuerdos y de normas para poder ser asimilados y puestas en práctica. El respeto a las normas de convivencia posibilita un trabajo de calidad, la formación de los hábitos que son saludables, la creación de un espíritu de compañerismo positivo, la connotación de interacción en un grupo. Todos esos aspectos se ven fortalecidos con el tema de las normas de convivencia. Y como les decía, siempre que se trabajen adecuadamente, no solamente elaborarlas, sino revisarlas, recurrir a ellas para hacer la reflexión, etc. ¿Quiénes pueden sugerir estas normas de convivencia? Los estudiantes, los maestros, todos los que integran el grupo en el que se está interactuando. Esto es importante, no son establecidas y no son consensuadas. ¿Qué aspectos se debe abordar de las normas de convivencia? Muchos, fundamentales para las relaciones humanas, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, que son aspectos claves para poder guiar nuestras conductas, nuestras relaciones por normas o acuerdos. ¿Qué pasa si se cumplen las normas de convivencia? Si se cumplen, van marcando pautas. Por eso les decía, es importante revisarlas, porque va a llegar un momento en que esa norma quizás ya no sea necesaria para ese grupo y quizás sí para otra. Y para este nuevo necesitamos rediseñar otra norma que esté haciendo falta a consecuencia de repente de otras interacciones que podamos ir viendo en los desempeños, en las actuaciones de los estudiantes. ¿Cuánto tiempo puede ser validada una norma? Esto va a estar en función, algunos colegios las estereotipan y dicen
Estas normas duran un bimestre, estas normas duran un trimestre o las normas son para todo el año. Yo creo que las normas van a estar en función, la temporalidad de la norma está en función a lo que es la corrección en el desempeño, en la actitud. Porque si hay mucha falta de respeto en ese grupo y llegaron a un cierto periodo de trabajo con una norma ligada al respeto, se ha superado, pues es momento de entrar a tallar con otra norma que perfeccione lo que ya vamos logrando. Entonces, es un proceso de revisión, de rediseño y de evaluación lo que nos va a permitir ir renovando nuestras normas. ¿Cómo podemos elaborarlo? Muchas estrategias. A través de una lluvia de ideas, a través de algunas propuestas, la participación espontánea, votación por parte de los estudiantes, mejorar la redacción, hacer propuestas de redacción, analizar cómo nos va a afectar, cómo la vamos a corregir, quiénes la vamos a corregir, para quiénes va a regir. Todos estos aspectos son importantes a considerar al momento de elaborar las normas. Bueno, y entonces va a depender también de los niveles educativos, porque en el nivel inicial, por ejemplo, donde la información es más iconográfica, más gráfica, van a estar dadas a manera de dibujos, a manera de viñetas, a manera de historietas, etcétera, lo que sea más significativo para internalizarla en los estudiantes. Bueno, hay algunos gráficos, y de hecho el tema es bastante amplio. Vamos a pasar a hacer algunos pequeños ensayos de ítems en las vistas que vamos a presentar a continuación. Vamos a ensayar entonces algunos ítems para ver cómo nos va a algunos tipos de ítems sueltos, porque luego los vamos a ver más adelante asociados ya a otras temáticas. El primer ítem, la teoría sobre la convivencia que se enfoca en las necesidades de logro, de poder y de afiliación corresponde a la teoría humanista, la teoría de Maslow, la teoría de McLeod, la teoría de Kohlberg. Primero me dice que es la alternativa C, dice también Hilda, Mariela, muy bien, me están indicando la alternativa C. Correcto, cuando explicábamos el power veíamos que es en esencia la teoría de McLeod. Vamos a ver el siguiente ítem. Gestión del clima escolar en la institución educativa. ¿Es un compromiso de gestión escolar? ¿Es un indicador de gestión? ¿Es un aprendizaje fundamental o es una competencia transversal? Irineo me dice que es la alternativa A. Gladys me dice que es la alternativa C. Están indicando la alternativa A, B, C. Como ya lo había mencionado, corresponde a un compromiso de gestión escolar. Específicamente al compromiso 7 del que les hablaba. Y en función al cual se hace el diagnóstico, las metas en el plan anual de trabajo. Entonces, alternativa A. Revisemos esos 8 compromisos de gestión, son materia de evaluación, a veces así a nivel teórico y a veces asociados a las casuísticas. Bien, ítem número 3 entonces. Constituye una fuente de información desde el MINEDU sobre los casos que atenten contra el clima escolar. El CIS, el CIAGIE, el cuaderno de incidencias o el CICB. Muy bien, me están indicando la alternativa D. Precisamente es una de las instancias del Ministerio de Educación, un organismo virtual al cual se puede acceder tanto padres, estudiantes, comunidad como la institución educativa. Todas las instituciones educativas también por norma deben estar registradas al CCB para poder hacer seguimiento de algunos casos que se puedan ver en el tema de violencia escolar, de agresión, y que atente pues contra este tema de convivencia democrática y clima escolar. Entonces la alternativa correcta es la alternativa D. En el ítem número 4, el equipo directivo y la comunidad educativa tienen la obligación de velar por una convivencia libre de cualquier tipo de violencia. La misma que debe estar basada en el respeto mutuo, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes. Considera, ¿quién nos considera este acápite?
la ley anti-bullying, las normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar, la Ley General de Educación o la Constitución Política del Perú. Están indicando la alternativa B, correcto, es las normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2015, que en uno de sus acápitos registra esta responsabilidad al equipo directivo y a la comunidad directiva, a la comunidad educativa, para garantizar precisamente pues este tema de la convivencia armónica, democrática en las instituciones educativas. En el ítem número 5, cada docente tutor debe realizar la acción tutorial de forma grupal como individual, considerando las temáticas propuestas por los estudiantes, los principios del interés superior del niño, confianza y confidencialidad, actividades de cierre, actividades de transferencia. ¿Cuáles de estas alternativas es la correcta? Están indicando la alternativa B y la alternativa A. Cada docente tutor debe realizar la acción tutorial de forma grupal como individual, considerando los principios de interés del niño, la confianza, la confidencialidad, pero todo esto basado en las propuestas temáticas que hacen los mismos estudiantes. Es decir, cuando el docente diseña temática de tutoría, también debemos considerar aquellas propuestas por los estudiantes, y al considerarlas estaremos atendiendo a lo que nos propone la alternativa B. Pero la alternativa correcta es la alternativa A, como nos indica Brígida. Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Ley 29944, Ley 29973, Ley 26549 y Ley 29719. A ver, Ana Cecilia me está preguntando por la alternativa de la respuesta de la pregunta 5. La alternativa es A. Bien, para el ítem número 6, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la ley que promueve la convivencia sin violencia? ¿Me están indicando la alternativa A? Este es marco legal, hay que familiarizarnos un poquito con la normativa. Fue uno de los ítems que vino en la evaluación de ascensos y en la evaluación para el personal COAR el año pasado. Es la ley número 29719 que nos permite construir ese comité de convivencia en las instituciones educativas. Bien, entonces, la alternativa C. Ítem número 7. Es el proceso mediante el cual el alumno se hace consciente de que forma parte de un grupo, lo acepta y se ve como parte del mismo. Nos estamos refiriendo al proceso de integración, de socialización, de convivencia o de clima escolar. Me están diciendo la alternativa C, me están diciendo la alternativa A. Remontémonos al ítem para poder analizarlo. Dice, proceso mediante el cual el alumno se hace consciente de que forma parte del grupo. Sentido de pertenencia para empezar. Lo acepta y se ve como parte del mismo. Entonces estamos hablando de integración, de socialización, de convivencia o de clima escolar. Integración, ¿verdad? La alternativa correcta es la alternativa A. El sentirse parte de es yo soy parte de, me integro y no vamos a estar en el tema de los grupos cerrados o grupos divididos. En el ítem número 8, para la democracia, el fin supremo de la sociedad es A, el derecho, B, la libertad, C, la igualdad o D, el ser humano. Me están indicando la alternativa B, la alternativa C me dice Norma, la alternativa D me dice Katia, perdón, Juana. A ver, tenemos en el ejercicio de la democracia, tenemos como rasgos el respeto a los derechos, el ejercicio de la libertad y también la igualdad. Pero todo esto está en el marco de las interacciones humanas. Entonces el ser humano es el fin supremo de la sociedad a la luz de un enfoque de convivencia democrática. Los demás son rasgos que se evidencian en esa interacción democrática. ¿Ya? Entonces nos quedamos con la alternativa
D. Ítem número 9. Bernardo, profesor de Ciencias Sociales, indica a sus estudiantes que deben elaborar su línea de tiempo familiar. ¿Qué componente del desarrollo de los adolescentes está trabajando el profesor con esta actividad? ¿La individualidad, la identidad, el aspecto social o el aspecto histórico? Identidad, ¿verdad? Todos me están indicando la alternativa D. Es el tema de la identidad el que se afirma con una actividad como esta. Respuesta correcta entonces. Ítem número 10. La profesora Raquel de sexto grado lleva a su aula un recorte de periódico sobre un caso de corrupción ocurrido en la municipalidad de su ciudad. Luego organiza a sus alumnos para que opinen y propongan medidas de solución a los diversos casos del recorte del periódico, integrando a sus estudiantes alrededor de la preocupación por el bien común. ¿Qué aspecto de la convivencia pretende lograr? La convivencia en el amor, la participación, la deliberación o propone y gestiona iniciativas de interés común. ¿Por cuál de las alternativas nos estamos inclinando? Me dice la alternativa C, me dice la alternativa D, me dice la alternativa B. ¿Qué aspecto de la convivencia pretende lograr Raquel? Porque pueden darse muchos rasgos, pero específicamente con el tema de la convivencia, ¿qué aspecto es el que se pretende potenciar? Me indican B, me indican D. La participación. La participación es importante en la convivencia. Si no se participa, no se aprende a convivir. El tema de la participación es lo mismo que en la democracia. La democracia sin participación no es democracia. Entonces, la oportunidad de participar es lo que nos lleva a esta convivencia democrática. Y un rasgo de la convivencia es la participación. Un rasgo en que la maestra Raquel quiso acentuar desde la naturaleza del caso que nos es presentado. En el ítem número 11, Rosalía lee las fichas de matrícula de su aula y observa entre ellas 3 estudiantes de origen ayacuchano y que su lengua es el quechua. Averiguó un poco más y supo que 2 de ellos hablan un poco el castellano. Manifestó su preocupación en una reunión de profesores. Allí se dio cuenta que varios de ellos comparten la misma opinión. ¿Qué estrategia deben emplear para atender el problema? A. Completar sus estudios haciendo una maestría en educación. B. Inscribirse en un programa de posgrado de ciencias de la comunicación. C. Partir de los saberes lingüísticos y culturales. Y D. Experimentar lo poco que saben en el aula. Me indica la alternativa C. Romer, Gladys, Pastor, Brígida. Muy bien. Es la alternativa correcta, ¿verdad? Partir de los saberes lingüísticos y culturales. Y en otro momento también vamos a ver este tema de la interculturalidad que nos lleva a generar los aprendizajes desde la diversidad y dejar de ver la diversidad como un obstáculo para el aprendizaje y más bien construir aprendizajes ricos a partir de las diferentes idiosincrasias o niveles culturales que tienen nuestros estudiantes en las instituciones educativas. Vamos al ítem número 12. Los valores que principalmente permiten a los estudiantes, que los estudiantes en un salón de clases interactúen entre ellos en un clima de equidad e inclusión, con interés por conocer al otro y lograr el enriquecimiento mutuo, teniendo en cuenta los lineamientos del DCN 2009 son justicia y orden, libertad y autonomía, solidaridad y cooperación, respeto y tolerancia. ¿Cuál es la alternativa correcta respecto al ítem presentado? Valores que principalmente permiten a los estudiantes que interactúen en un clima de equidad e inclusión. Me están indicando la alternativa C, me están indicando la alternativa B. Me están indicando la alternativa D. No hay que perder de vista que si fuese a nuestro criterio, podríamos remitirnos solo a lo descrito en el ítem, pero nos están asociando hacia los lineamientos del DCN 2009, que aún siguen siendo vigentes. Entonces eso nos condiciona. Cuando vamos al 2009, al DCN 2009, hay un marco axiológico allí propuesto, que tiene que ver
con los que nos describe. Justicia y orden, está justicia, orden no está estipulado. Libertad y autonomía están como rasgos. Solidaridad y cooperación también están como rasgos. Y el respeto y la tolerancia son valores primordiales dentro del enfoque que se pretende desarrollar en el marco del DCN 2009. Entonces nos quedamos con la alternativa D, porque nos condicionan al marco del DCN 2009. Vamos con el ítem número 13. ¿En cuál de los siguientes casos podemos evidenciar de manera más relevante una situación de discriminación por lengua? A. La profesora Stephanie del área de idiomas expone a sus alumnos la importancia de aprender el inglés en la actualidad. Primer caso. Segundo caso. Se enseña a los alumnos de un distrito quechohablantes en una segunda lengua, específicamente el castellano. Tercer caso. En una reunión de docentes de un pueblo quechohablante, propone el uso prioritario del castellano para todas las sesiones. Y el último caso, el uso de palabras quechua en la clase sobre el Tahuantinsuyo y su organización territorial y política. ¿En cuál de las alternativas se aprecia una situación de discriminación por la lengua? Está bastante explícito, ¿no? La alternativa C. La respuesta correcta entonces es la alternativa C. Ítem número 14. Cuando el profesor Alexander del área de comunicación desarrolla la mayoría de sus sesiones de aprendizaje, tiene el propósito de que contribuyan al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística, al diálogo e intercambio entre las distintas culturas y al establecimiento de las relaciones armoniosas. Por ello, hace las adaptaciones curriculares correspondientes. De lo expuesto podemos afirmar: A. La diversificación curricular realizada por el docente cumple sus objetivos de manera pertinente. B. Que el docente usa como principio directriz la interculturalidad. C. Se cumple el principio de la educación conocida como calidad. D. Que el profesor es un experto en temas de discriminación e inequidad. ¿Con qué alternativa nos quedamos como alternativa correcta? La diversificación curricular realizada por el docente cumple los objetivos de manera pertinente. Tendríamos que ver, va a favorecer, sí, pero no lo va a garantizar. En cambio, el que el docente tenga como principio directriz la interculturalidad, sí se nota en el accionar desempeñado por el docente. Entonces la alternativa correcta es la alternativa B. Nos quedamos con la alternativa B para el ítem número 14. Ítem número 15. ¿En cuál de los siguientes casos que se suscitan dentro del aula por acción de una profesora podemos identificar una situación de discriminación? Cuando el docente menciona las características que no son comunes entre sus estudiantes, cuando la profesora reconoce la diversidad de alumnos que están a su cargo y sus diferentes ritmos de aprendizaje, cuando la educadora establece una distinción y sugiere que un grupo de alumnos es mejor o peor que otro, cuando la maestra dice a sus alumnos que cada uno de ellos es único e irrepetible. ¿Con cuál de los casos estaríamos frente a un caso de discriminación? Me están diciendo la alternativa C, cuando establece distinción y se hace un juicio sobre un grupo que es mejor o peor. ¿Correcto? Entonces es la alternativa C para el ítem número 15. Pasamos al ítem número 16. ¿En cuál de los casos de los que se presentan a continuación observamos de manera explícita un hecho de racismo dentro de la institución educativa? A. Kevin, un adolescente de secundaria, tiene el concepto equivocado de que los de las costas son mejores que los que provienen de la sierra. Caso B. Cuando la niña Miriam golpea a su compañero de aula, Ricardo, y le dice: los hombres no lloran. C. Cuando varios compañeros de Enrique le dicen en el recreo guanaco debido a su origen étnico andino. D. Josefina les cuenta a sus compañeros de aula que su mamá siempre le dijo que los varones deben trabajar y las mujeres dedicarse a los quehaceres del hogar. ¿Cuál de las alternativas nos pone de manera explícita un hecho de racismo en la institución educativa? Explícitamente está en la alternativa C, ¿verdad? En el caso que nos muestra la alternativa C. Esa es la alternativa
correcta. Ítem número 16, entonces alternativa C. Ítem número 17. Si tomamos en cuenta las alternativas anteriores, cuando la niña Miriam golpea a su compañero de aula Ricardo y le dice los hombres no lloran, o cuando Josefina les cuenta a sus compañeros de aula que su mamá siempre le dice que los varones deben trabajar y las mujeres dedicarse a los quehaceres del hogar, estamos ante ejemplos de discriminación por género, de feminismo, estereotipos machistas, racismo y exclusión. ¿Cuál es la alternativa que mejora estos el ítem? Discriminación por género, ¿verdad? Discriminación por género. Aluden a los hombres que no deben llorar, que es un rasgo idiosincrático muy arraigado en nuestra sociedad peruana, y a que las mujeres son para los quehaceres del hogar y el hombre para que trabaje en cualquier otro oficio, son también rasgos de discriminación de género. Entonces, alternativa A. Ítem número 18. Adela, estudiante del cuarto grado, está escuchando la clase de matemática y no entiende lo que explica el profesor. Primero se preocupa y luego se dice a sí misma, la matemática no es mi fuerte, tendré que estudiar más. Felizmente soy buena en deportes y hablo y escribo muy bien el inglés. ¿Qué aspecto de la autoestima exhibe Adela? ¿Autonomía, autoconcepto, autoconformismo o resiliencia? Autonomía, autoconcepto, conformismo o resiliencia. Me están diciendo alternativa B, me están diciendo alternativa C. Primero que hay una autorreflexión, hay un acto metacognitivo de reconocer sus dificultades como sus fortalezas y luego hay una iniciativa de autorregulación. Se preocupa, pero luego se dice a sí misma, la matemática no es muy fuerte y tendré que estudiar más. Hay una toma de decisiones. Pero luego dice, felizmente soy buena en deportes y hablo y escribo muy bien el inglés. Entonces, ¿hay autonomía, hay autoconcepto, hay conformismo o hay resiliencia? La resiliencia es esa actitud que nos permite transformar las dificultades en soluciones. Entonces, viene a partir de un proceso reflexivo, como es el caso del que se nos narra de Adela. Primero hay una reflexión, luego hay una toma de decisiones y por último hay una decisión tomada explícita, ¿no? Entonces la resiliencia es aquella actitud que nos permite cambiar esa dificultad, darle el aspecto positivo y transformarla en una solución. Muy bien, entonces la alternativa B corresponde al ítem 18. Bien, maestros, maestras, hemos ensayado alguna casuística, como les digo, todas las temáticas tienen casuísticas aisladas, pero cuando trabajemos en los bancos vamos a hacer una mixtura de ellas para poder hacer el deslinde ya de los pisos teóricos que hemos ido construyendo, que nos van a permitir generar mayor análisis en la presentación de los ítems para dar las respuestas más idóneas y correctas. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy respecto al tema de convivencia y clima escolar favorable como uno de los factores indispensables en aras de lograr el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por mi parte, buenas noches. Me están pidiendo la alternativa de la pregunta 18, es la alternativa de Rommel. Sofía, muy bien. Entonces, muchas gracias, buenas noches, que tengan un bonito fin de semana, éxitos para todos y todas y un saludo, como decía por ahí algún animador de televisión, a lo largo y ancho del Perú. Buenas noches, maestros, maestras.